es en cualquier minuto.
avance antes de que nos empiece el tiempo. Vamos a empezar con la unidad 2 que corresponde a operaciones aritméticas. Vamos a ir viendo lo que son entonces las operaciones. En el capítulo de ayer hemos visto los conjuntos y los números. Ahora vamos a ver cómo se relacionan entre ellos. Tenemos las operaciones aritméticas que se van a dividir en dos grupos. Las operaciones aritméticas directas y las operaciones aritméticas indirectas. Dentro de las operaciones aritméticas directas tenemos la suma, la multiplicación, el exponente. Dentro de las operaciones indirectas tenemos la resta, división y raíz. Denme un segundo, por favor. Ahora sí. Empezamos entonces con la primera que corresponde a la suma. La suma entonces representa la agrupación de dos o más elementos, que se representa con el símbolo de una cruz, más conocido como más o positivo. Las partes de una suma son los sumandos y la suma. La suma llegaría a ser el resultado de la agrupación y los sumandos son los dos objetos o números que se estén agrupando. Dentro de la suma va a existir lo que es las propiedades, leyes o reglas, por así decirlo. Tenemos la conmutativa, que nos indica que el orden de los sumandos no va a alterar el resultado de la suma. Si yo sumo 2 más 3, me da 5. 3 más 2 me da 5. Entonces, el orden de los sumandos no afecta el resultado. Tenemos el criterio de uniformidad, donde dice que la suma de varios números va a tener un valor único. ¿A qué hace referencia? Si yo sumo 1 más 2 más 3, me da 6. No puede haber ningún otro valor más. La suma de cierta cantidad de números me va a dar un solo resultado. La propiedad asociativa después nos dice que la suma de varios números no varía sustituyendo varios números por su suma. ¿A qué hace referencia? Como acabo de mencionar, si sumo 3 más 2 más 1 me da 6. Si en vez de resolverlo los 3 en 1, realizo primero la suma de 3 con 2, me va a dar 5. Y reemplazo y coloco 5 más 1, de la misma manera me da a 6. En otras palabras, la propiedad asociativa me dice que puedo agrupar la suma e ir realizándola por secciones. Después tenemos la propiedad disociativa, que nos dice que la suma de varios números no se altera descomponiendo uno o varios de sus sumandos en dos o más sumas. ¿A qué se refiere? Si yo sumo 5 más 4, me va a dar 9. Si yo reemplazo ese 5 por una suma, por así decir 2 más 3, me va a dar 5. Entonces 2 más 3 más 4, de la misma manera me da 9. Es simplemente el reemplazo de un valor por la suma de dos números. A eso hace referencia la propiedad disociativa. Pasamos entonces al siguiente operador, que es la multiplicación, que consiste en sumar reiterativamente o varias veces un número, de acuerdo al que indica otro. El multiplicando y multiplicador van a ser dos de sus partes. El multiplicando es el número que voy a sumar repetitivamente.
Y el multiplicador es el número que me va a indicar las veces que tengo que sumar este valor. Por ejemplo, 2 por 3 me da 6. ¿Qué sería como decir la suma de 2 veces el número 3? El producto es el resultado de una multiplicación. De la misma manera va a tener sus propiedades. Tenemos la propiedad conmutativa, que nos dice que el orden de los factores no altera el resultado del producto. Al igual que en la suma, nos dice entonces que yo si multiplico 2 por 3, va a ser lo mismo que si digo 3 por 2, ¿no? Esa parte no va a afectar mi resultado. La propiedad asociativa después nos indica que el orden de una multiplicación de 3 o más factores no importa. Si yo multiplico 2 por 3 por 4, no importa si multiplico primero 4 por 3 y luego por 2, o si multiplico 2 por 3 y luego por 4, o 2 por 4 y luego por 3, ¿no? No hay un orden, me dice entonces, para esa parte. Después nos dice la identidad o el número neutro. El número neutro o la identidad va a ser el 1, el número 1. Y nos dice que cualquier número multiplicado por 1 va a ser el mismo valor. Ejemplo, nos dice 6 por 1, 6. 8 por 1, 8. Entonces, cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Después tenemos la propiedad distributiva, que nos dice que la suma de dos números multiplicados por un tercero va a ser igual a la suma de cada número multiplicado por el tercero. Como pueden ver aquí, nos dice 2 por 3 más 4. Va a ser lo mismo que si nosotros ordenamos 2 por 3 más 2 por 4. Vamos a obtener el mismo valor. Por último, tenemos la propiedad del cero, que nos dice que todo número multiplicado por 0 va a ser 0. Nuestro resultado siempre va a ser 0. Tenemos después el exponente o potenciación. El exponente o potenciación es una operación que nos indica cuántas veces un número tiene que ser multiplicado por su mismo valor. Va a tener dos partes, la base y el exponente. La base va a ser el factor o el número que se va a multiplicar por sí mismo, y el exponente va a ser el número de veces que se tiene que multiplicar. De la misma manera que en los anteriores, entonces, nuestros exponentes tienen sus propias propiedades o reglas. Nos dice, todo número o cantidad elevada a la potencia de 0 equivale a 1. 2 elevado a 0, 1. 6 elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, 1. Entonces, esa es la primera de las leyes o propiedades. Todo número elevado a 0 siempre va a dar 1. La siguiente nos indica que todo número o cantidad elevada a la primera potencia equivale al número de la base. ¿Cuál es la primera potencia? Entonces va a ser 1. Todo número elevado a 1 es el mismo número. 2 elevado a 1, 2. 6 elevado a 1, 6. 1000 elevado a 1, simplemente 1000. Después, si la base va a ser igual a 1, el resultado siempre va a ser 1. No importa a qué exponente se haya elevado.
Por ejemplo, 1 elevado a 4 nos da 1. 1 elevado a 20, 1. Cualquier exponente que eleve al número 1 siempre va a salir como resultado 1. Si la base va a ser mayor que 1, mientras más elevado sea el exponente, más grande va a ser el resultado. 2 elevado al cuadrado me da 4. 2 elevado al cubo, 8. 2 elevado a la cuarta, 16. Como pueden ver, está incrementando el valor. Ahora, cuando la base sea menor que 1, mientras mayor sea el exponente, el número va a ir reduciendo. Por ejemplo, 0.5 al cuadrado. Mi resultado va a ser 0.25. Como pueden ver, me ha dado un valor más pequeño. Ahora, el mismo número, 0.5, lo estoy elevando al cubo. Mi resultado, 0.125. Entonces, de esta manera, mi resultado se está haciendo más pequeño a medida que el exponente sea mayor. Vamos a tener después estas tres leyes que se van a aplicar en base a la multiplicación, división y exponentes. Cuando tenemos el producto de dos potencias de la misma base, aquí como pueden ver, pero el exponente puede ser el mismo o diferente, b elevado a n por b elevado a m, nos va a dar como resultado la base elevado a la suma de los exponentes, b elevado a n más m. Si lo expresamos con números, 2 elevado al cubo por 2 elevado a la cuarta me da como resultado 2 elevado a 3 más 4. Otra forma de anotarlo sería como 2 elevado a 7. De la misma manera, cuando tengamos el cociente de potencias, o sea, la división de potencias, vamos a realizar la resta de exponentes en este caso, donde se va a restar el numerador menos el denominador. Tenemos la misma base, 3 y 3. Va a ser 3 elevado a la cuarta dividido entre 3 elevado a 2. Anotamos la misma base, 3, 4 menos 2, el numerador menos el denominador. 4 menos 2. Después vamos a tener la multiplicación de exponentes o exponente elevado a otro exponente o la potencia de otra potencia. Lo que se hace va a ser multiplicar sus exponentes. Por ejemplo, tenemos b elevado a n elevado a m. Lo único que hacemos es multiplicar sus exponentes. Si lo expresamos con números, 2 elevado al cubo elevado al cuadrado. Me va a dar como resultado 2 elevado a 2 por 3. Estoy multiplicando los exponentes. La multiplicación de 2 por 3, 6. Entonces, mi resultado es 2 elevado a 6. Después vamos a tener el caso de exponentes negativos. Los exponentes negativos son la inversa de un número y se lo expresan como 1 elevado a la base, o 1 elevado o sobre la base elevado al exponente, pero ahora positivo, como pueden ver, b elevado a menos n es igual a 1 sobre b elevado a n, ahora es positivo, ¿no? Está invirtiendo de lugar. Para resolver este tipo de ejercicios con números, ¿cómo vamos a hacer? 3 elevado a menos 2. Lo que tenemos que hacer es anotar 1 sobre 3 elevado al cuadrado, ya no con signo negativo.
Como resultado me da 1 sobre 9. Y si seguimos procediendo, 0.111. De la misma manera, aquí como pueden ver, 2 elevado a menos 4. Anotamos su inversa, 1 sobre 2 elevado a 4, ¿no? 4 ahora con el signo cambiado, ahora es positivo. Resolvemos y nos da 1 sobre 16. De esa manera van a actuar los exponentes negativos, como la inversa de mi número va a ser. Pasamos a las operaciones aritméticas indirectas. Vamos a comenzar con la primera, resta o sustracción, que consiste en sacar la diferencia entre una cantidad respecto a otra. En otras palabras, como decir que vamos a extraer una cierta cantidad de un grupo principal. Sus partes son el minuendo, que es el grupo del que se va a extraer, el sustraendo, que es la cantidad que se extrae, y la diferencia va a ser el resultado o lo que va a quedar de ese grupo. Va a tener dos propiedades. La propiedad del sustraendo, que nos va a indicar que al aumentar el valor del sustraendo, el resultado va a disminuir. Y por lo tanto, si disminuimos el valor de nuestro sustraendo, el resultado va a incrementar. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro sustraendo, en este caso 4. Si disminuimos este valor del sustraendo y lo hemos reducido a 3, el valor de la diferencia ha incrementado, ¿no? 6 menos 4, 2. 6 menos 3, 3. Como hemos reducido el sustraendo, nuestro resultado aumenta. Si aumentamos ahora el sustraendo, 6 menos 5, al aumentar el sustraendo, nuestro resultado ha disminuido. Por último, tenemos el criterio de uniformidad. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón yo incremento al minuendo y al sustraendo de forma proporcional, o sea, con el mismo valor, mi resultado se va a mantener. Para el siguiente caso, tenemos 8 menos 3 igual a 5. Voy a variar proporcionalmente, o sea, ambos números voy a hacer variar en la misma cantidad. En este caso lo voy a sumar por 2. Tanto al minuendo, 8 más 2, le he sumado 2 unidades, como al sustraendo, 3 más 2. Después de incrementar de manera proporcional ambos, realizo la resta y me da 5. Como pueden ver, el resultado no ha variado. De la misma manera va a suceder si yo multiplico, divido, resto o cualquier otra opción, siempre que haga variar de forma proporcional a ambas. Si sumo 8 al primero, le tengo que sumar 8 al segundo. Si le resto 3 al primero, le tengo que restar 3 al segundo. De forma proporcional, por eso me indica. Pasamos a la división, que consiste en averiguar cuántas veces un número está contenido dentro de otro, ¿no? Por así decir, dividir en grupos iguales. Tiene el dividendo, que es el grupo mayor, el divisor, que nos va a indicar en cuántas partes lo vamos a repartir o dividir, el cociente, que nos dice cuántos va a tener cada grupo, y el resto, ¿no? Si sobrara la cantidad. De la misma manera, va a tener sus propiedades, sus propias leyes. Tenemos la división entre 1, que nos dice entonces que cualquier número dividido entre 1 va a darme el mismo valor. O sea, 4 dividido entre 1, 4.
12 dividido entre 1 sigue siendo 12. La siguiente ley o propiedad nos dice que al dividir el 0 entre cualquier otro número, el resultado siempre va a ser 0. Entonces 0 entre 5, 0. 0 dividido entre 12, 0. 0 dividido entre 1.000.000, 0. El 0 dividido entre cualquier número, entonces 0, no se olvide. Ahora, tenemos el criterio de división entre 0. Cualquier número que yo quiera dividir entre 0 me va a dar infinito. 5 dividido entre 0 me da infinito. 12 dividido entre 0 me da infinito. Entonces, cualquier número que yo quiera dividir entre 0 da infinito. Pasamos a la siguiente operación, que es la raíz. Se va a denominar raíz a un cierto valor que debe ser multiplicado por sí mismo una o varias veces para arribar a una cifra determinada, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, raíz cuadrada de A. El radical va a ser la expresión o el símbolo de la raíz que utilizamos. El radicando va a ser el valor del que yo quiero obtener su multiplicación, ¿no? Sus valores de cuántas veces se tiene que multiplicar entre sí mismo. El índice nos indica cuántas veces es las que se tendría que haber multiplicado. Y la raíz es la extracción de ese valor. Va a tener diferentes leyes, va a tener igual diferentes propiedades. La primera nos dice que cuando se multiplican dos raíces del mismo radicando. Como pueden ver, tenemos raíz m de a, raíz n de a. Se están multiplicando. Cuando se multiplican, vamos a anotar raíz mn, estamos multiplicando sus índices, de a elevado a n más m. No se olviden esta parte, cuando hacemos esta multiplicación, los exponentes se van a sumar en esta sección, n más m. Estos exponentes salen de los índices, pero por si acaso, muchachos, no se olviden de estos índices. La segunda ley nos dice cuándo se van a dividir dos raíces con el mismo radicando, con su mismo base. Tenemos, por ejemplo, raíz m de a dividido entre raíz n de a. Cuando realizamos este tipo de división, anotamos raíz de mn, la multiplicación, igual que en el caso anterior, con la diferencia que en la parte de los exponentes tenemos n menos m, el denominador menos el numerador, no se olviden esta sección. Por ejemplo, tenemos raíz cúbica de y sobre raíz cuarta de y. Va a ser raíz 12 porque 3 por 4, 12. La multiplicación de y elevado a 4 menos 3. El denominador menos el numerador. Y de ahí resolvemos esta resta, 4 menos 3, 1. Obteniendo raíz 12 de y. Tenemos después la siguiente propiedad que nos dice el radicando o la raíz de otra raíz. Cuando tengamos este tipo de ejercicios, por ejemplo, raíz n de raíz m de a, nos dice. Lo que vamos a hacer es agarrar la misma base y multiplicar sus índices. Y el resultado va a ser raíz m por n de a. Después tenemos la siguiente propiedad cuando tenemos la raíz de una multiplicación. Como pueden ver, raíz de a por b. Lo que vamos a hacer es distribuir
Vamos a distribuir mis raíces. Distribuimos entonces raíz m de a y raíz m de b. Hemos distribuido. Vamos a tener después cuando tenemos la raíz de un cociente, la raíz de una división o la raíz de una fracción, como lo quieran llamar. De la misma manera se va a distribuir la raíz tanto al numerador como al denominador. Raíz m de a sobre b es lo mismo que decir raíz m de a sobre raíz m de b. Raíz m de 27 sobre 4 va a ser lo mismo que decir raíz de 27 sobre raíz de 24. Tenemos después la notación exponencial de las raíces. Esta va a ser una forma de interpretar la raíz y de anotarlo como si fuera un exponente. Entonces, ¿cómo van a proceder? Raíz n de a elevado a m va a ser representada como un quebrado 1 de el índice. Como pueden observar, AM, a elevado a m, se ha mantenido, simplemente es AM, y la raíz de n ahora se lo anota como 1 sobre n. 1 sobre n. Y como tenemos ahora exponente de un exponente, simplemente se multiplica. Raíz m sobre n. Esa es la forma de ir anotándolo. Si revisamos de forma numérica ahora, tenemos 3 elevado a 1/2. 1 llegaría a ser mi parte exponencial. 3 elevado a 1, por así decir. Y raíz de 2, ¿no? Como es raíz cuadrada, se sobreentiende y ya no se anota. Raíz cuadrada de 3. De la misma manera, aquí tenemos raíz cúbica de 62 al cuadrado. Lo podemos anotar como 62 al cuadrado elevado a 1/3. ¿Por qué 1/3? Porque el índice es 3. Este 3 es el que se va a anotar. Exponentes, tenemos exponente de un exponente, entonces multiplicamos. 2 por 1/3 me da 62 elevado a 2/3. De esa manera vamos a ir procediendo. Las leyes van a ser similares a los de los exponentes, ahora que lo vamos a ver como exponente fraccionario. A elevado a 1 sobre m por a elevado a 1 sobre m. Estamos haciendo multiplicación, tiene la misma base. Como tiene la misma base, sus exponentes se suman. Y mi resultado es a elevado a n más m sobre m por n, ¿no? Cuando tengamos la división ahora, a elevado a 1 sobre m dividido entre a elevado a 1 sobre n. Va a ser igual a la resta ahora. A elevado a 1 sobre m menos 1 sobre n. Resolviendo esta suma fraccionaria, tenemos a elevado a n menos m sobre mn, ¿no? Un resultado fraccionario igual en mi exponente. Exponente de un exponente. De la misma manera es simplemente la multiplicación, ¿no? Como tenemos aquí fraccionario, 1 por 1, 1, m por n, mn. ¿No? A elevado a 1 sobre mn sería mi resultado. Después tenemos la multiplicación. Cuando se multiplica a por b elevado a 1 sobre m, podemos aplicar la distribución de este exponente y lo vamos a distribuir a cada elemento. A por b elevado a 1m es igual a elevado a 1 sobre m
por b elevado a 1 sobre m. Hemos distribuido nomás nuestro exponente. De la misma manera, cuando se encuentra en forma de división, a dividido entre b elevado a 1 sobre m. Este exponente se va a distribuir tanto al numerador como al denominador. A elevado a 1 sobre m sobre b elevado a 1 sobre m. Hasta esta parte, muchachos, tienen que ir recordando entonces estas reglas que tenemos. Muy bien, vamos a tener entonces 5 reglas o pasos, por así decir, para resolver los ejercicios. Tenemos, lo primero, nos dice efectuar las operaciones que estén entre paréntesis, corchetes y llaves. No importa qué haya antes o afuera, primero se resuelve lo que va a estar dentro de los paréntesis, corchetes, llaves. Después, siempre vamos a hacer las potencias y raíces. Hay que calcular o resolver las potencias y raíces. Después vamos a efectuar los productos y divisiones, multiplicaciones y cocientes. Posterior a eso vamos a realizar sumas y restas. Y si va a tener operaciones similares, por ejemplo, si hay una multiplicación y una división al mismo tiempo, o una suma y una resta, o una potencia y una raíz, se comienza de izquierda a derecha. Para ir dando un orden, se hace de izquierda a derecha. El único operador que va a asociar diferentes operaciones va a ser paréntesis. Entonces, el paréntesis es el que me va a agrupar, ¿no? Es el único que puede agrupar operaciones diferentes. Cuando tenemos un paréntesis, también nos indica que lo que está dentro de este paréntesis es lo primero que se tiene que resolver. Si en una expresión numérica tenemos más de 2 paréntesis o llaves, etcétera, se tiene que resolver primero el paréntesis que se encuentre al interior o más al centro, en otras palabras. Vamos a ir realizando unos cuantos ejemplos. Tenemos aquí 3 por 2 menos 5 más 4 por 3 menos 8 más 5 por 2. Por las reglas, entonces, primero buscamos si hay paréntesis. No tengo ningún paréntesis, entonces paso al siguiente. Busco exponentes y raíces. No hay ni exponentes ni raíces. Paso entonces a la siguiente parte. Busco multiplicaciones o divisiones. Tengo aquí multiplicaciones. 3 por 2, 4 por 5 y 5 por 2. Lo primero que resuelvo entonces van a ser estas multiplicaciones. 3 por 2, 6. El 5 no he utilizado, entonces mantengo, copio. 4 por 3, 12. El 8 de la misma manera no he utilizado, mantengo. Y 5 por 2, 10. Una vez que he realizado eso, prosigo y sigo con las sumas y restas. Comienzo de izquierda a derecha y obtengo mi resultado 15. Vamos a realizar otro ejemplo. Tenemos a continuación una serie de números igual. Revisamos entonces si hay paréntesis. No existe paréntesis, paso a exponentes o raíces. No existe ni exponente ni raíz, entonces paso al siguiente. Multiplicación y división. Tengo aquí una división, 10 dividido entre 2, una multiplicación, 5 por 3, otra multiplicación, 5 por 2, 4 por 2 y 16 dividido entre 4. Resuelvo entonces primero
estas operaciones, lo que son multiplicaciones y divisiones. 10 dividido entre 2, 5. 5 por 3, 15. El 4 no he hecho nada, entonces mantengo. Menos 5 por 2, menos 10. Menos 8 no he utilizado, mantengo. 4 por 2, 8 y 16 por 4, 4, ¿no? El símbolo mantengo. Una vez que he llegado a esta parte, procedo a sumar y restar y obtengo como resultado 10. Vamos a ir viendo otro ejemplo entonces, cuando se nos presenta de esta manera. Les repito, buscamos los paréntesis. No tenemos ningún paréntesis, buscamos exponentes o raíces. Aquí tengo el exponente 3, exponente 2. Entonces, primero resuelvo los exponentes. 2 elevado al cubo, 8. Paso al siguiente. 2 elevado al cuadrado. Perdón, 2 elevado al cuadrado. Me da 4. Una vez que ya he realizado los exponentes, realizo las multiplicaciones o divisiones. Aquí tengo 10 dividido entre 2, 5 por 3, 5 por 2, 4 por 4 y 16 dividido entre 4. Como pueden ver, aquí había una multiplicación 4 por 2 al cuadrado con exponente. Antes de multiplicar, lo primero que he resuelto es mi exponente. Ahora que no hay exponentes, realizo mis multiplicaciones y divisiones. 10 entre 2, 5. 5 por 3, 15. 5 por 2, 10. 4 por 4, 16. Y 16 dividido entre 4, 4. Una vez que obtengo este resultado, ahora empiezo a resolver las sumas y restas que continúen. Y de ahí obtengo mi valor de 26. Pasamos a otro ejemplo. Ahora tenemos paréntesis. Empezamos entonces por los paréntesis. El paréntesis nos indica que tengo que resolver primero la parte central. Puedo resolver, como está aquí en la pantalla, primero uno por uno, donde estoy buscando los exponentes y multiplicaciones y divisiones. Como no había aquí, como hay un exponente, resuelvo el exponente. 2 elevado al cubo me da 8. No hay más exponentes, paso a multiplicaciones y divisiones. 16 entre 4, 16 dividido entre 4, me da 4. 5 por 2, 10. Y aquí, como no había ni multiplicación ni división, simplemente lo he dejado ahí. A partir de ahí sigo resolviendo lo que está dentro de los paréntesis. Ahora las restas o sumas. 15 menos 4, 11. 12 menos 10, 2. 5 más 4, 9. Y 10 menos 8, 2. Una vez que he extraído los paréntesis, procedo a sumar o restar. Otro procedimiento, muchachos, que es válido también aquí, que es un poco más directo, es ir resolviendo primero todo lo que está dentro del paréntesis. Nos concentramos entonces en esta parte de aquí arriba y resolvemos cada paréntesis primero. 15 menos 4, nuestro primer paréntesis, y lo anotamos. 11. Más 3 nos dice, entonces nos saltamos, más 3, lo copiamos tal cual, menos 12 menos 5 por 2. 5 por 2, primero la multiplicación, 10. 12 menos 10, 2. 2 por menos, ya que el signo menos está afuera, me da menos 2. Más, mantenemos el signo de más. 5 más 16 dividido entre 4. Primero hacemos la división. 16 dividido entre 4, 4. Más 5, 9. ¿No? Directamente haciendo paréntesis por paréntesis.
menos 5 y por último 10 menos 2 al cubo. 2 al cubo resolvemos primero, 8. 10 menos 8, 2. No, esta es otra opción, por así decirlo, de forma vertical, donde hemos resuelto primero los paréntesis. ¿No? Y una vez que obtenemos puras sumas y restas, resolvemos y nos da 18. Para el último ejemplo, tenemos ahora varios paréntesis, paréntesis con corchetes. La regla nos decía entonces que tenemos que resolver los paréntesis que se encuentran al interior o más al centro. Por ejemplo, de esta primera parte, lo que está más al centro son estas tres operaciones, ¿no? El paréntesis del medio, en otras palabras. En este otro, de la misma manera. Empezamos a resolver. En la primera parte, tengo mi potencia, 2 elevado al cubo, resuelvo eso, me da 8. Tengo después una división 10 entre 2, me da 5. En la siguiente parte tenemos después 3 por 2, ¿no? En el paréntesis más al centro. 3 por 2, 6. Menos 4, mantenemos nomás. Y en el último paréntesis, 2 por 3, 6. Ahora lo que hacemos es seguir resolviendo los paréntesis más al centro o más interiores. En este caso, 8 menos 5 es nuestro paréntesis más al interior. 8 menos 5 nos da 3. Por este signo negativo que está aquí, anotamos menos 3. 6 menos 4 nos da 2. Y 8 menos 6 nos da 2. Ahora que hemos hecho desaparecer los paréntesis, nos quedan las llaves. 15 menos 3, 12. 5 más 2, 7. Tenemos una multiplicación aquí, pero recuerden, nos dice siempre primero resolver lo que está dentro de paréntesis o llaves. Ahora que nos ha quedado de esta manera, recién realizamos otra vez la multiplicación. Antes que estas sumas y restas. 12 por 7, 84, menos 3 más 2 nos da 83. De esta manera, entonces, muchachos, se resuelven los ejercicios